Bueno, pues bienvenidos a todos al panel de DJ Live Key of Success. Vamos a hacerlo como siempre. Vosotros habéis adquirido también traductor simultáneo, gente profesional, gente novel, gente clubber, gente también que tiene curiosidad por lo que es la cultura de club. En este panel tenemos pues, a tres figuras internacionales. Uno nacional, como es un gran amigo, un gran profesional, como es UNER, es un crack. Hola, amigo. Hola. Matthias Tanzmann, que es, you can get your headphones on, understand, all the time, you know. It could be better, easier. Do you understand? Please check it. Okay. Did you hear the translation? It's okay? It's channel number 2. Okay. Number 2, got 2. Y bueno, pues también Karem, italiano, también entiende el español, aunque sea un poco, ¿no? Un poquito. Pero hablaremos y le hablarán directamente en nosotros en español y desde la cabina las magníficas señoritas que se están trabajando un gran curre, de verdad, simultáneamente durante todas estas jornadas. Que yo sé lo que es eso. Entonces, de verdad que lo trabajáis muchísimo y de verdad que os lo merecéis. Alguien tenía que decirlo. Bueno, pues estamos en el panel de debate de DJ Live, Key of Success, con UNER, Matthias Tanzmann y Karem. A Matthias Tanzmann le vi hace 2 meses, estuve en el Egg London, en Londres, que hice un reportaje para la revista y estaba allí con Lawrence Malice y me tocó esa noche y estaba en la cabina con él y yo disfruté como un enano, hay que decirlo. Estaba con él allí, disfruté muchísimo con él. Me gustó muchísimo la música. Y además, Karem también, que hace unas producciones y sobre todo un programa de radio, que además os aviso que Karem estará con nosotros en Vicious Radio, porque hemos adquirido los derechos para España del programa de radio, así que pues le vais a disfrutar. ¿Ves? Así de paso lo anuncio. Bueno, pues a mí me gustaría preguntar a todos en español. Dime. ¿Está escuchando en español? En español. Number 2. El número 2 es para inglés también, ¿no? Okay. Fantastic. So I will speak again. It's not necessary translation. So I told you before to enjoy a lot the set in Egg London. We were talking before. And I enjoy a lot in the set in the DJ booth and enjoy your music, which I like very much. Also your productions. That's it. So we ended. Thank you. Vamos a empezar con las preguntas. Vamos a ir preguntando así, ¿vale? Directamente. El señor UNER, es para todos vosotros la pregunta, vais contestando uno a uno. ¿Qué entendéis cada uno de vosotros por éxito? Creo que la palabra éxito es un poco efímera. Para mí el éxito es un sentimiento personal. Es decir, hay mucha gente que basa el éxito en la fama, en la popularidad o en el dinero que se pueda ganar, pero creo que va mucho más allá de todo eso. Creo que el éxito tiene que ser algo personal, el poder el poder cumplir tus sueños, realizar tus metas, el ponerte metas y llegar a ellas y sobre todo el ser feliz con lo que haces. Para mí es el gran éxito, el ser feliz, el poder trabajar de lo que me gusta, el tener una vida que realmente me llena, en este caso en la música, pero si fuera arquitecto, si fuera cualquier otra cosa, En el momento que no podía llegar hace unos años y luchaba y te sientes frustrado, ves que no tienes éxito, pero realmente te das cuenta que notas que no tienes éxito y lo notas porque no eres feliz con los resultados que estás consiguiendo. Entonces, para mí el éxito se reduciría en eso, en ser feliz con lo que haces. Matthias? Yeah, I think for me the definition of success is also that you have an aim in life and this is what you're going after, and if you reach this aim, it can be whatever. It can be like I don't know, with the people around you, like a relationship. It can be in your job. It can be whatever kind of career, financially, whatever. So if you're able to reach this personal aim, then that's probably the clear definition of success. And for me personally, what I always wanted to have is a special kind of freedom to live the life that I want to live, like independent from structures that are
given by other people, or yeah, be able to travel, be able to meet people everywhere in the world, and first of all, do music and live from making music, because this is my passion. Hello. For me, success is making your dreams come true. It could be in the music, it could be in sports, it could be on anything. From my point of view, it was in the music business, and as the guys were saying before, it has been a hard job, a hard work, but all this, you get it back from what you do from your job, like making people dance, making people want to come to see you. And yeah, all this is part of a so-called success. Of course, also earning money makes part of it. So it's a combination of all these things. And for me, the main point is making your dreams come true. Y ahora viene la pregunta que viene, digamos, de una manera a complementar la primera que te he hecho. ¿Y cómo se mide ese éxito? ¿Hay alguna manera de medirlo? ¿Cómo se vive? Mide. ¿Cómo se mide? Pues creo que volvemos a lo mismo. Cada uno tiene sus medidas y sus expectativas. Creo que lo importante es eso, no esperar, no tener expectativas, porque, o sea, unas expectativas muy grandes, ni esperar demasiado, porque la decepción es inversamente proporcional. ¿Vale? Si tú tienes unas expectativas muy grandes y consigues unos resultados muy pequeños, tu decepción puede ser gigante y tu moral puede verse afectada. Entonces, creo que cada uno tiene sus medidas de éxito. Como ellos decían, el estar rodeado de la gente con la que quieres estar rodeado, el viajar, el hacer la música que quieres, posiblemente para una gente puede medir el éxito en llenar un estadio con 50.000 personas y tener fuegos artificiales cada 3 minutos, y para nosotros puede ser tocar en un club pequeñito para 100 personas y tenerlas en un contacto visual directo. Entonces, cada uno tiene una medida del éxito diferente. Para mí es eso, lo que te he dicho al principio, es el disfrutar de la música, el poder hacer la música que realmente me llena, el disfrutar de toda la gente que conoces, de todo el público, de todos los compañeros. Para mí esa es la manera con la que mido esa cosa llamada éxito, ¿vale? La relación que tengo con el mundo real. Si es buena, si es positiva, yo soy feliz con eso. Yeah. Okay. For me also, yeah, to measure success, of course, is a difficult thing, but you have to reach your personal goals for that, to make sure, or to be sure you're successful in that what you wanted to reach. And for me, the moment when I was able to make a living out of my hobby or my music, that was the moment when I felt like some real happiness. So I think that's the first step of being successful with the music that you do. And I didn't really necessarily come up with the idea I want to be successful. I just had the idea I want to do something I like and then make this my job. And when this happened, I mean, it's like a slow process. It's not like one day and the next day you get a fee and you can pay your rent. So in this slow process, I felt like, okay, the better it went and the more people I met, the more releases and stuff. When you get to a point that you realize, wow, now I'm living the dream that I had when I was going to a party when I was still a teenager and partying and seeing other DJs play. When I realized I got to this point that I can do the same that those DJs do, then for me that was really a very, very good moment. And I really was, yeah, it filled me with happiness. I forgot the question. Good question. ¿Cómo se mide ese éxito? How do you measure success? Yes. Okay. I mean, there's not really a true way to measure it. I mean, from my side, success, as the guys were saying, is like earning your credits in your job, earning respect. And it could be, of course, in front of 10,000 people or in a little small club. But also success, it grows every day. One day you're like, oh, I'm successful what I have today, and the next day you're looking ahead. You want to go always a step ahead. So good thing is not to stop, always like looking forward to make things happen. And of course, for me, success is, as Matthias was saying, earning your own
job, paying your bills with the work you do. But of course, there's also things to do that I'm looking forward to make even more success, like running your own label nights, having your own clubs, things like that. So yeah, it's always a search, but you have to also be thankful for what you have. That's it. Entonces no hay duda que el éxito, de alguna manera, se puede medir bajo un diferente criterio, una diferente medida de cada punto de vista que tenéis cada uno, pero no hay duda que el éxito afecta al entorno. Vamos a decir, afecta al entorno, a vuestro entorno que hay alrededor, al entorno familiar, al entorno privado, afecta. ¿Cómo afecta? Y también, ¿cómo veis que afecta al entorno del clubber? O sea, lo que hay alrededor vuestro de lo que se llama el sistema de, o sea, lo que es no me sale ahora mismo la palabra, el sistema de artista, o sea, el sistema de club, de alguna manera. Luego me saldrá la palabra exactamente, eso en inglés directamente. ¿Cómo os afecta a vosotros y cómo afecta a vuestro entorno el éxito? Star System. Acabo de salir ahora. Star System. No. Yo llevo muchísimos menos años que ellos teniendo este nivel de trabajo. Entonces, para mí todo es muy nuevo también. Por supuesto es muy rápido porque suceden cosas a una velocidad que muchas veces dan vértigo e intentas acostumbrarte a todo esto lo mejor posible. Para mí ahora, teniendo el equipo que tengo con el que trabajo, la gente que me cuida, etcétera, etcétera, la gente que está a mi alrededor, mi familia, está siendo mucho más fácil, pero puedo asegurar que no lo ha sido. Vivo en Lleida, en un pueblo muy pequeño, siempre he tenido una vida súper normal, nadie sabe a lo que me dedico en mi escalera, la gente me ve por la calle y no sabe quién soy. Entonces, todo esto es como que al principio es una mano gigante que te viene encima y no sabes si estás preparado realmente para aceptar todo lo que te puede venir y todo lo que te viene. Realmente no ha sido fácil. Gracias a Dios encuentras un equipo de gente, lo que te digo, que trabaja contigo, que te ayuda a tener una estabilidad emocional, una estabilidad mental, tu familia, tus amigos, por supuesto, que se ven afectados también alrededor de esto, porque llega un momento en el que es tan grande que es como una espiral que va absorbiendo todo lo que hay a tu alrededor, ¿vale? Quizá dentro de 20 años, si todo sigue igual, será lo más normal del mundo. Pero en este caso, es lo que te digo, o sea, yo hace 4 años que estoy trabajando de esta manera, entonces ha sido todo como una locura. Se vive lo mejor posible, se lleva lo mejor posible, dentro de que igual en 3 meses o en un mes puedes estar 3 días en casa, además alternos, intentas tener el contacto máximo con tu familia, con tus amigos y llevarlo lo mejor posible, sobre todo el tema de la soledad y el tema emocional, que es lo que más afecta. Lo que sí que tiene bueno es que la parte negativa, entre comillas, es que tienes amigos de toda la vida que llegas a verlos muy poco al cabo del año, pero tenemos la suerte de viajar por todo el mundo y conocer gente maravillosa que, viéndolos poco, acaban siendo también amigos para toda la vida. Entonces eso es algo que a mí me llena mucho personalmente y me ayuda a llevar esa estabilidad y no perder el norte y disfrutar de todo lo que sucede, todo lo que va alrededor e intentar también que tu familia lo acepte de la mejor manera posible, estar con ellos el máximo tiempo posible, cuidarlos lo mejor posible, a tus amigos también y sobre todo lo que te digo, con la ayuda de tu equipo y de la gente que tienes a tu alrededor y sobre todo de profesionales que llevan muchos más años, ves cómo son y aprendes muchísimo como persona de ellos. Matthias. Yeah, talking about the environment that you have, right, and the success, how it affects each other. I think it's very important that if you want to be like successful in whatever you do, that you create an environment of people that are also successful. And naturally, this happens with a lot of DJs, for example, when everybody moves to Berlin or Barcelona, because this is networking. And there's a very inspiring and fruity effect when all those creative people and also successful people live together.
in the same city or in the same scene. And so I think there's also books, if you read books about, it's mainly about financial success, but you can like convert it to whatever success you want to reach. If you want to be a happy or successful person, you should look at people that are already happy and successful and see what they do, and listen to those people and be with those people, talk to them, instead of being with people that are negative or whatever, slow, or trying to slow you down and telling you that you're not good enough for stuff. This is those like very financial terms of success, but in a creative way, if you transpose it, it's the same thing. If you live or try to enter a creative environment with people that are creating new stuff and interesting and worldwide networks, then of course it will also push yourself to a state that you just develop yourself in higher grades. So I think an environment of successful people will definitely help you to get your next step forward. Well, for me, I always try to create the right environment around me, surrounded by friends and family and people I know very well. Now before I was based in Italy, and for me it was a little bit like limiting. It was bad connections, we had less people making music. Now I'm based in Barcelona, and this helps a lot, both for traveling, meeting people, talking, collaborating in the studio. So that helps me a lot go forward and have like a good balance on my job. And also traveling around the world, it's nice to meet people that you get inspired, even if not in the music business. And yes, that helps, and that's the most difficult thing for me, is to find the right balance, because you could get crazy, you can do everything every night, but then you still have to have your life, you still have to do your things, so the right balance is the most important. UNER, has dicho antes que tu familia desempeña un papel, las personas cercanas desempeñan un papel muy importante a la hora de tener ese equilibrio, alcanzando ese éxito que se tiene. Y también es importante en que ese papel, de alguna manera, ese rol no afecte a la vida privada y sigas, como dices tú, teniendo los pies en el suelo. Pero también, ¿tú qué crees que debes aportar a ese equilibrio? Y aparte tu familia o tus amigos deben aportar alguna cosa extra que realmente te equilibre especialmente a la hora de... Has dicho antes que te mantiene, te sigue teniendo con los pies en el suelo, pero ¿hay algo más que de alguna manera te aporte algo más en eso? Bueno, es simplemente es lo que te comentaba, es llevar una vida lo más normal posible. Mis amigos, ninguno se dedica a la música. Tengo un muy buen amigo que se dedica a la música, los demás no se dedican a otros oficios. Mi familia es una familia normal y toda la gente que me rodea saben que soy disc jockey, pero no saben nada más. O sea, ahora se enteran un poco más por las redes sociales. O sea, no soy de los de explicar a mis amigos. Yo cuando veo a mis amigos me voy con ellos a cenar, estoy con ellos, les doy un abrazo y nos reímos de cualquier tontería. Esa es la realidad, esa es la real realidad. ¿Vale? Ese es el momento de la vida real que todo el mundo vive, que es el porcentaje más alto de realidad que hay a tu alrededor. El estar con tu gente, estar con tu familia, hablar de cosas banales y disfrutar de esos momentos. Por mi parte, lo que hago es integrarme en todo ese proceso. Intento también desconectar un poquito, desconectar del trabajo todo lo que puedo, estar con ellos conversando de cosas también banales, de poder ver la televisión, de poder irte al cine, de poder darte unas risas. Por supuesto tenemos poco tiempo para hacerlo, pero intentas hacerlo siempre. Y eso es lo que hace que mantengas ese equilibrio. Lo que te comentaba también es que, claro, al viajar tanto siempre tienes esas carencias emocionales de tus amigos de toda la vida o de tu familia, que yo creo que vas supliendo con otra gente que vas conociendo. Al cabo de tu vida y al cabo de los viajes en todo el mundo tenemos la posibilidad, como te comentaba, de conocer gente nueva que de otra manera quizá no la habríamos conocido, que rellenan todos esos huecos emocionales. Conoces gente
muy especial que de otra manera probablemente no los habrías conocido, no habría habido esa conexión, y gente que pasan a formar parte de tu vida de una manera que no te imaginarías. O sea, pasan a un escalón muy superior de importancia en tu vida y los necesitas a tu alrededor. Entonces, todos esos factores, todas esas piezas hacen que el ajedrez y las piezas del ajedrez encajen cada una en su hueco del tablero y todo funcione de una manera correcta y tú sigas teniendo tu mente clara, una personalidad. Yo creo que la educación que te han dado en tu casa también es muy importante, el apoyo que te pueden haber dado en tu casa, el cómo te han cultivado en un entorno de humildad en tu casa, de saber ser una persona, de no valorar a la gente por lo que hace o por lo que tiene. Todas esas cosas son las que hacen que te mantengas en tu sitio y tengas una vida totalmente estable y normal. No, I kind of lost the original question. Okay, we were talking about, what kind of role play the people you have around in causing your success, and what role for no affecting that? Understand you are a successful teacher and artist, and you have to keep your mind absolutely clear and concentrated. And what kind of a role your family around or your friends around or have to get to do not affect this very big success? Yeah, I think that's, like Una said already, it's important that you have a supportive surrounding of people. I mean, people at the same time grounding you, but also motivating you, and that's what you need. That's like for a healthy kind of dealing with your own job. You have to, you have to create this surrounding for yourself, and also you need those people in private, friends. Some friends who are not connected to your business, that's very important. And then your business friends and your, let's say, your team, the people you work with, they, of course, they need to be also very, they need to be focused and they need to be supportive and they need to be on the point with where you want to go. And I think this is the balance. You need to find these kind of people. And of course, value your friends because they value you for your, not for your job and for your success that you have, but for your personal, for you as a friend. So yeah, I missed the question, my friend. Too long, yeah. And the start of the launch, so it's also difficult to concentrate. Yeah. Okay, I want to ask you that. What kind of role play the people you have around in causing your success, and what role is not affecting that? Yeah, it's important to have people around you that, as you were saying, that make you, that push you, that make you. It depends. You have two types of aspects. The people that work with you have to push you, involve you, and make you want to do even more in your job. Then you've got the family side. Of course, that's completely different. You got it from outside. You just do like normal things, eat pizza, stupid things, just laugh. That's entertainment. That takes the stress out from this work. You just like relax with your family, doing simple things. But the people around you have to be positive, and it has to be inspiring for you to work with them. And of course, there's bad days and there's good days, but the thing is to create a team that you always go forward and go over the bad things, and you enjoy the good things. In this job, it's always difficult to find the right person. Sometimes you find good persons, sometimes you find bad persons. But the best thing is to learn from everything and keep it inside of you and make treasure of it for the future. So after that, voy a otra vez en español. Es que se me va cambiando de inglés a español todo el rato. Yo tengo esa historia. Para toda la gente profesional, amateur, clavers y toda la gente que hay aquí, si en algún momento futuro de alguna manera alcanzaran ese éxito, como digo yo, en la música electrónica, porque el éxito se puede alcanzar en todas las maneras de la vida, personal, profesional, ¿qué les diríais? ¿Qué le dirías tú, Manu, Matthias, Enuto, para que de alguna manera siguieran como una pauta
a seguir para que ese éxito lo alcance de una manera buena y sepan cómo mantenerlo? Bueno, creo que como comentaban ellos también y como comentábamos al principio es, ante todo, respetar el trabajo que haces, respetar a la gente que trabaja contigo, respetar a toda la gente que tienes a tu alrededor, respetar al público, rodearte de, como decía él, de una energía positiva siempre, de esa positividad, ese amor que te da el público, que te da la gente que te rodea, y enamorarte de cada momento de tu vida y de cada persona y de cada gota de música que tienes a tu alrededor para tener un buen estado de ánimo, una buena capacidad de absorber toda esa positividad y disfrutarlo al máximo con muchísimo respeto. Yeah, to reach success in something that you want to do. First of all, I think you really have to be sure that the thing you do is the thing you want to do, because this is the key to a permanent and, let's say, a motivation to do something for a long time. So you have to be sure that's the thing you want to do. So that's the first thing. Then I would say you find those people who do it right, who do it successful, those people who in those places you want to come. That's if you want to be a producer, you look at producers that are very successful. If you want to be a DJ, you look how big DJs do it, and then you learn from them. And then the most important thing in the end is, I think you have to work hard. You have to work your ass off. And still, this is not a guarantee that you're going to be successful one day. But it's very rare that people who don't work hard are successful. So for me, always the main thing is working hard, and then a little bit of luck for sure, and connecting to the right people. Then, yeah, you can get to that point that where you want to go. Well, from my point of view, the first thing to do is to try to find your if you want to make a musician, your right sound, your right hard work on it, because it's not going to be easy, and believe in it till the end. Of course, people are going to get yes and no's. Most of the time, it's always no, but you still have to push it and believe in what you're doing. I did the same. It was difficult for me at the start, but then at some time, something happens. You'll find yourself in the right moment at the right place, and that's where you can have your doors open. So yeah, nowadays lots of people want to be DJs with in easy way. You know, there's lots of easy way with promotion, things like that. But I think still the old school way is the one that will take you more far. Like believe in your music, hard working, and that's it. That's it more or less, yeah. Muchas gracias. Vamos a con el turno de preguntas. Si tenéis alguna pregunta tanto para Uto como Matthias como para UNER, es el momento. ¿Tú tienes una? ¿Le podéis pasar el micrófono? Gracias. Sí. Hola. Mi pregunta es, cuando estáis de tour, para los tres, sí. Cuando estáis de tour, ¿cómo hacéis con las producciones? ¿Seguís produciendo en el avión, en el hotel, o lo dejáis para desconectar, o nunca hay que dejarlo de hacer? O sea, ¿hay momento para desconectar o hay que seguir con las producciones? En mi caso, tengo el problema de ser adicto a hacer música. No puedo dejar de hacer música en ningún momento, necesito estar haciendo siempre música. Voy cargado de un teclado, de un portátil con el mismo software que tengo en el estudio, y es necesario. Entonces elijo, duermo o hago música, o como o hago música. O sea, nunca elijo entre dormir y comer, siempre es una de las dos o hacer música. Entonces es algo necesario, o sea, lo necesito, me relaja, me ayuda a desconectar, a poder expresar mis sentimientos y vaciar todo lo que tengo dentro. Entonces hago música en todas partes, desde un aeropuerto a un avión a un hotel, entre horas de sueño. En mi caso es así, no paro de hacer música más que nada porque lo necesito a nivel anímico. For me, I always also carry all the music production stuff on me, like a little small setup, of course, with the computer that I'm traveling.
It depends. When I have like a longer tour, when going maybe for 2 weekends and the time between, for sure I make music in a hotel room or wherever because you have this free time. But a week like this week I play 5 days in a row in 5 countries and always like traveling in between. I cannot make music all the day also in the plane or in a hotel. Sometimes you need to find the balance. If you're on the stage, if you're like always around it with music, with clubs, with everything partying, at some point you just need to like shut it off, read a book, watch a movie. It depends on the week that you are in. But like a full stop is of course impossible. You have to when you're a touring DJ and you're more on tour than home, you cannot just keep the studio work at home. You have to prepare stuff. So what I usually do when I make music on tour is preparing remixes and stuff, like collecting ideas. Because for proper production, I need my studio. Not only because of like mix downs and technical stuff, also for inspiration. I mean, getting the first ideas is fine under headphones, but at some point I just need my speakers. I need my environment, I need my synthesizers, and yeah. So it's really like you put a little part of the production you can do on the road and the rest you take home. Yeah, my point of view is similar to Matthias. I'm kind of like an analog freak, so I always like to be in the studio to put down ideas, things like that. But also when I'm traveling, maybe I can just, on the laptop, have some ideas, put down grooves. Also while I'm playing, I have like a similar setup like live, so I can try new things, have new ideas, and then just like recreate them on the computer. But at the end, to develop the idea, I have to be in the studio. Not with headphones, not with in a hotel, I have to be in the studio. So for me, that's really important. But I make music every day, try to. In the summer, of course, it's difficult because you'll be touring a lot. But what I try to do every year is kind of do all my work before summer, so then I can tour a little bit more relaxed. Yeah, that's what I do. ¿Alguna pregunta más por ahí? Hola. Bueno, yo quería preguntar, ha quedado implícito en el mensaje que habéis transmitido que hay que mantener un equilibrio. Quiero preguntar si realmente hay que estar hecho de una pasta especial para soportar lo que es la responsabilidad que conlleva tener el éxito, ¿no? ¿Conocéis algún caso? Me imagino que sí, pero ya no DJs, sino artistas que no lo hayan podido soportar y hayan perdido el rumbo por lo que sea, por la vida que te puede llegar a tocar, ¿no? Cuando tienes el éxito de esta manera. Gracias. Bueno, creo que no solamente en el ámbito del DJ. Conozco gente que se dedica a otros sectores o a otro tipo de trabajo que han perdido el rumbo, han perdido su vida o se han arruinado o han tenido problemas, han caído en adicciones y no hace falta que sean DJs. Realmente te puede suceder en cualquier ámbito de tu vida. O sea, puedes perder el rumbo, puedes perder la noción de la realidad y no hace falta que seas DJ o te dediques al music business, puedes ser cualquier tipo de cosa. Conozco gente del ámbito empresarial de la construcción que han estado aquí y de repente han bajado y han perdido el norte. Es decir, de una pasta especial, yo creo que no. Yo creo que es cuestión de mentalidad, de educación, de intentar estar en un buen estado de ánimo y intentar llevar una vida lo más normal posible. Yo lo de la pasta me suena a los toreros, ¿no? O sea, parece que tiene que ser de una pasta especial, que le meten una cornada y luego... Yo creo que es esa pasión la que hace que, aunque tengas problemas, muchas veces salgas adelante, pero que perder la noción del tiempo y perder la capacidad de absorber y ver la realidad que tienes a tu alrededor te puede pasar en cualquier tipo de trabajo, en tu vida personal, en cualquier etapa, con 18 años o con 50. O sea, conozco gente con una estabilidad absoluta que a los 45 años han perdido el norte y se les ha ido la vida de las manos teniéndolo todo. Entonces, bueno, supongo que son ya temas de otros factores de tu entorno que te pueden llegar a afectar o a nivel psicológico. Yeah, I think that's not only a specialty for DJs. What I realized is, or what I found
for me, I saw many times, is those people who like came up very quickly, like really had an immediate success. Those were the people who went down fast again more easily as well. And careers that were like built up slowly and very fundamental, they were usually more likely to maintain the success, because if you're just thrown into a new situation and suddenly you have money and you have like everybody likes you, and then if you have never had money before, you spend all the money, then next year there's going to be a tax statement and then they have a big problem, stuff like that. I mean, there have been stories with DJs and with producers, and it's everywhere. So usually if you're like disciplined and grows, I mean, if you have an impact in your career, it's perfect, of course. Not like grow slow, but if you're constantly growing and learning every new situation, learning to deal with it, then you're more likely to sustain your success, because you're not overwhelmed. If you just learn to deal with it. Well, it's easy to lose your balance and success. It's so easy. I mean, I've seen it every day. And of course, finding your balance is difficult. It's not always easy. Also for me, you know, sometimes you have crazy periods, you have crazy life, and then you got hard work to go back to that balance. So it's not an easy thing, but of course you don't have to be too strict, you know. You still have to have fun, you still have to enjoy your life, maybe sometimes go crazy, but not too much. So yeah, I've seen lots of these guys, and I see around also friends that are not even in the music business. They lost everything, they lost even their lives. So what to say? It's hard work. It's maybe the most hard work to do, find your balance. Micro, sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Se oye? Sí. Cuando tenéis un volumen muy grande de bolos o de remixes, producciones propias, ¿tenéis autoridad para decidir qué hacer en cada momento? Si queréis girar o queréis producir, o parar de hacer una cosa para hacer la otra. Sí, absolutamente. O sea, realmente tienes un equipo de gente que trabaja contigo, que ellos te ponen al alcance de la mano todas las herramientas que necesitas para llevar tu carrera a cabo, tanto en producción como a nivel de touring, pero al final eres tú el que decide realmente si quieres salir, si no quieres salir, si quieres quedarte un mes encerrado en el estudio para focalizar tu fuerza y tu espíritu en la producción. O sea, realmente al final tú tienes un equipo que te aconseja, que intenta llevar una estructura dentro de tu carrera y de la evolución de todo el proceso que vas llevando, pero eres tú el que decides al final. Creo que conecta con todo lo que decíamos antes y lo que comentaban ellos también de perder el norte. Todo ese balance que comentaba Uto también y Matthias, yo creo que también está dentro del negocio. No puedes estar de tour siempre. Necesitas un tiempo de descanso, hay muchos artistas que paran 1 o 2 meses al año para descansar o para meterse en el estudio y crear y hacer producciones. Yo creo que tienes que conocerte, saber cuál es tu balance, que comentaban ellos, saber cuál es, encontrar tu metodología al final, focalizarte en eso y hacer una estructura tanto laboral como de tu vida, lo suficientemente buena como para tener la estabilidad y el balance que comentaba Uto desde el principio. For me, being able to decide if you want to go on tour or not is part of the thing I mentioned before, part of the success, to be able to be free on your own decisions and to be free to live the life you want to live. I mean, of course, to get to this point, you have to be, like I said, hardworking. So you're touring a lot, but also you want to get to a stage where you say, no, I want to stop for 2 months, take 2 months off, and then you have the freedom to do that. And it's always the artist itself, if it's in the right way, that you can decide for yourself. No, I want to stop right now, take 2 weeks, 2 months or 2 weeks off, and go to studio or make holidays. Having the freedom to decide that for yourself is part for what
would define the success of being a DJ to be able to do that. But of course, to get to the point, like I said, you have to be touring a lot before, and I rather tour than stay at home, because I also I'm still burning to play and to go on tour, to travel and to DJ in clubs and see countries. Not getting lazy. Yeah, touring sometimes is tough. Of course, it's part of the job, but you have to go through it. I mean, it's fun. You visit many countries, and of course, sometimes you're not in the mood or playing. Maybe you have had a bad day and things like that. But that's where you have to make things clear in your head and just go for it and make everybody have a good time. So yeah, sometimes you can not decide to perform or not decide to tour, but that will kind of get you like a little bit of a bad reputation, or people won't call you back again. So it happened to me once. I had to cancel a tour because I was ill. And of course I was upset, everybody was upset, but that's the way. You can't do anything with it if that's the way it goes. So normally I've never canceled a gig. I've always been in tour, and I've been happy with it. Sometimes it could happen, but what can you do? You know, you still have your life, your health to think about. ¿Alguna pregunta más? Una última. ¿Así os dais de leches los dos? Vamos a dejarle a él, que ha preguntado tú antes. Yo principalmente es para quitarle un poco de seriedad al asunto. Suena todo muy serio, mucha disciplina, mucha responsabilidad, etc. En el caso de Matthias, que comentaba, por ejemplo, que ha estado 5 días seguidos on tour y tal. A ver, uno llega, vamos a decir, al tercer día con su cierto cansancio, porque evidentemente no se descansa del todo bien, etc. Y aquí todos, siendo adultos y saliendo de fiesta, consumimos pues nuestras par de copas. Digo yo que algún día ese último error no tendría que haber entrado y también se llega de resaca al cuarto, ¿no? ¿Cómo se sobrelleva el tema de ponerse los cascos y volver al bombo al oído? O sea, a ponerse un bombo en el oído con esa resaca, que lo último que quiere es precisamente otro bombo en el oído. Mira, yo ayer me acosté a las 7 de la mañana y he dormido 2 horas. Bebí 3 botellas de agua y una Coca-Cola, simplemente. Por supuesto que cuando era mucho más joven he perdido la noción del tiempo muchas noches, ¿vale? Tengo lagunas, etcétera, etcétera. Pero yo, o sea, te puedo asegurar que llevo una vida totalmente estable en ese aspecto. No tomo nada, no bebo nada. Intento estar lo más, porque creo que a nivel personal, creo que no podría aguantarlo, ¿vale? Necesito dormir, aunque sean 2 horas, tener una dieta equilibrada para que mi cuerpo no explote, porque me conozco mi cuerpo, sé lo que me ha pasado, o sea, cómo he vivido el pasado, y para mí era duro. O sea, lo que dices tú, la resaca del día siguiente, hay muchas veces que te quieres pegar un tiro, que no ponértelo, pegártelo, ¿vale? Entonces intento llevarlo lo más sano posible, es lo que te digo. O sea, aquí me tienes, habiendo dormido 2 horas, probablemente el domingo cuando llegue a mi casa moriré, entraré en coma durante unas horas, claro, pero bueno, luego te recuperas si estás. Pero volviendo a cómo te enfrentas al siguiente bombo, al día siguiente, de incluso haber dormido 2 horas y haberte hecho un vuelo de 13 para llegar a la otra punta del mundo, comer en el aeropuerto un bocadillo de estos tan fabulosos que te encuentras en un Starbucks o cualquier cosa del aeropuerto, ¿vale? Que es la dieta más equilibrada del planeta. Para mí, en el momento que me pongo los cascos y subo el primer fader, se me olvida todo lo demás. Y puedo estar horas y horas, y creo que ellos igual. O sea, yo a ellos los he visto pinchar miles de horas, y tanto a ellos como a otros artistas, y decir, madre de Dios.
Y cuando le das al stop al último track y bajas el fader del último track, probablemente te derrumbas físicamente, porque estás agotado, probablemente, o probablemente no. Pero ese momento inicial en el que pones el primer tema y escuchas el primer beat o escuchas el primer acorde, o ese primer momento de música, creo que tu vida hace un cambio, tu cabeza hace un cambio y te entra una energía tan especial con la conexión con el público que cualquier cosa que te haya podido pasar, tanto físicamente que estés de resaca o no hayas comido o hayas tenido un problema o hayas perdido un vuelo o hayas tenido un retraso de 7 horas, estés de mala leche, no has dormido, te han puesto un hotel que no era tocaba, no tienes hotel, has perdido la maleta, todas esas cosas, en el primer momento que escuchas el primer beat, se te olvidan, se te pasan. Yo no he visto a estos señores nunca pinchar enfadados ni quejándose, no. O sea, llegas a la cabina y haces tu trabajo y lo disfrutas tanto que todo lo demás se te olvida. Y luego cuando acabas quieres matar al del hotel, pero bueno, eso es otra historia. Okay. Yeah, I actually feel the same. The moment you get to the mixer and you start playing, you just function. I have this feeling. I mean, we had it many times. We were traveling somewhere, and I was really like, Dad didn't want to play. I mean, of course, want to play, but really didn't want to. But so the moment you get to the club and then you start playing music, it's like a switch. Within 10 minutes, you're there. It's like, okay, then you're playing. And I don't know what it is. Maybe it's some mixture of routine and at the same time the kind of energy that you get from the music and from the people. It works. It always works like this. But generally, if you're talking about 5 days in a row touring, and the thing is, for me at least, I cannot drink and party every day. It's impossible. I mean, of course, you can get drunk and have a bad hangover the next day. But then at least the next 2 days, I'm not drinking at the club, or I'm drinking but 1-2 beers, that's it. But you cannot have a vodka night every night, and then traveling, sleeping 2 hours, taking 2 flights, going to the next city and start all over. I cannot do it. I mean, maybe some people can do it, but I've been doing the touring for so many years now. I don't think you can keep up with that pace if you party every night. At some point, when it gets to touring, international touring, you have to be disciplined. And there's again a balance, to find your balance between the fun, also the fun that you're transporting to the people, and then at the same time, the discipline that you need to get or need to for yourself to keep up with all that. So, of course, you don't have to lose the fun part of this job, because this job is fun. So you go to beautiful places, you have nice restaurants, nice hotels. So the good thing is to have fun, not drink too much, of course. And for me, I go to clubs. Maybe as soon as I arrive to a club, I have a few drinks just to get into mood, have my set. And I have a special thing after, let's say, 4 o'clock in the morning. I don't go to sleep anymore. I could stay up till the day after. I just have to rest from, let's say, from midnight to 2, and then I'm operative all night long. But as we were saying, you have to have a balance, because the next day you're thinking, I have to get a plane. You want to get into the good mood the next show. So, yeah, balance, having fun, meeting friends, good food, and of course sleeping. La última pregunta, vamos a dejársela a él. Vale. Quería preguntaros a los tres, ¿cuánto de importante creéis que es saber mantener un equilibrio entre trabajo y descanso, familia, ocio? ¿Cuánto de importante creéis que es ese equilibrio para llegar a alcanzar el éxito? Bueno, como hemos comentado desde el principio, Uto además es el que más hincapié ha dado en hablar de ese equilibrio entre todos los aspectos de tu vida. Es muy importante en lo que comentaba él, el descansar, el intentar dormir, lo que comentábamos, el tener una dieta lo más equilibrada posible dentro del descontrol que supone nuestro trabajo, el viajar, muchas veces que te pilla a la hora de comer en un aeropuerto, o los cambios de horario que hacen que tu cuerpo esté totalmente
seguido y a la hora que tienes hambre no puedes comer o a la hora que tienes que comer no tienes hambre. Intentar llevar un balance de todo eso y un control de todas las situaciones, de tu momento de tranquilidad, tu momento de relax, tu momento del trabajo, tu momento de hacer música, tu momento de descansar la mente, tu momento de estar con los amigos, de salir a visitar una ciudad nueva en la que acabas de llegar. Todo ese balance, cada punto compensa los puntos anteriores y los puntos siguientes para llegar a una estabilidad tanto física como emocional para poder afrontar todo lo que viene y lo que comentaba Matthias, o sea, tirarte 5 o 6 días tocando seguidos. El desgaste físico es importante, entonces todos esos puntos son importantes para que tu físico aguante ese ritmo de vida, el descansar un día y volver a tocar otros 5, el hacerte 50 fechas en 3 meses, todo eso lo afrontas con ese balance que comentaban ellos y comentábamos desde el principio, con todos los aspectos que rodean tu vida. I think it's also different, the difference between people and how people personally have a demand for, getting based or grounded in between. I know some DJs who are like permanently traveling, permanently on tour. They just live with a suitcase for months. They just go from one city, one country to another, and just keep on like doing the laundry at the hotel, and they don't really have an apartment somewhere. And for me, I'm different. I mean, when I'm traveling, after 2 weeks, I already feel like I have to get grounded. I have to get home for a few days at least. And this is always what I try to do. So for me, it's very important to go home every, 10, 14 days, for 3 days at least, to kind of charge my battery. But I don't think it's for everybody. Some people are happy traveling all the time, but I need this. If I'm disconnected for too long, I don't feel well. So I always have to get back to where I live. Well, for me, sometimes you get a little bit used to it, always traveling. It happens sometimes you wake up in a hotel and you don't even remember where you are. You're just like waking up and ask yourself, where are you? This happens, of course it happens. And for me, and that's when I say, I need to stay home like a weekend or 2. But also the other way, and as soon as I stay home for 1 weekend, I'm always thinking about moving to the next country. So yeah, you get used to it, and sometimes a little bit more, sometimes a little bit less. But what can you do? It's part of the game, it's part of our passion, it's part of our love. Bueno, pues hemos tenido el panel. Evidentemente os habéis dado cuenta de que este panel de DJ Live, de Key of Success, lo que trataba era de evidenciar la importancia del factor equipo, del factor humano en el éxito de los artistas y de la persona, evidentemente, y mostrar la responsabilidad que tienen las personas en la consecución del éxito y que éste no se transforme en un problema, sino en una motivación. ¿Cuántos años llevas pinchando, Auto? ¿Cuántos años llevas pinchando? How many years have you been playing? I've been playing more than almost 15. And you, Matthias? I think almost 20 years now. 20 years. And you? ¿Y tú? Unos 12. Os deseamos entre todos muchísimos años más de éxito. Muchas gracias.